Es un privilegio para mí darles la más cordial bienvenida a esta segunda edición del Foro Internacional de Inteligencia Artificial. Nos congregamos hoy para profundizar en una disciplina que está revolucionando el panorama global. La inteligencia artificial se ha consolidado como un motor de innovación que impulsa el progreso en múltiples sectores. En este encuentro tendremos el honor de escuchar a destacados expertos que nos brindarán una visión integral de los avances más recientes y las tendencias emergentes en este campo. Sin más preámbulo, les presento al primer ponente de la mañana. Perfecto, muchas gracias, Andrea, y un reconocimiento especial a las autoridades, al equipo de apoyo que forman parte de la Universidad La Salle de México, eh, de quien he tenido muy buenas impresiones en los últimos días al ver lo que están haciendo a nivel nacional e internacional y en especial por impulsar este tipo de eventos que, que son muy importantes para que estos temas que están vinculados a la innovación, a la transformación de la educación, estén en el centro de las decisiones que vamos a tomar como líderes en nuestras distintas organizaciones. Pues un reconocimiento por este segundo foro internacional de inteligencia artificial y educación, un espacio que tiene una trayectoria interesante y que va compartiendo justamente estos saberes en distintas comunidades. Creo que tenemos al maestro Alberto, me parece. ¿Sí? Sí, maestro Rafael, muy buenos días. Muchas Buenos días, gracias Alberto. por haber aceptado la invitación pues de un servidor y bueno, compartir su conocimiento. Eh, yo he visto su trayectoria, sobre todo en redes sociales, maestro, y bueno, pues toda esa expertise que tiene en cuanto a la parte de tecnología educativa, porque no solo es inteligencia artificial, yo veo que es usted experto en Moodle y en otras tecnologías. Y bueno, pues le agradezco mucho que haya aceptado la invitación y que el día de hoy nos pueda pues compartir algo de ese conocimiento que usted tiene. Muchas gracias, maestro Alberto. Bueno, me honran sus palabras, y en especial viniendo de una universidad como la de ustedes y de un país como el de ustedes, donde pues México está en este momento en el centro del radar también de la educación superior y de la educación en general. Les comentaba que la semana pasada se desarrolló el Summit de QS, uno de los rankings más importantes del mundo, justamente con sede en la Ciudad de México, específicamente con el Politécnico Nacional. Y la semana próxima, maestro Alberto, se va a desarrollar el Moodle Mood Global en la ciudad de Mérida, también en México. Y voy a tener la oportunidad de volver a estar presencialmente, justamente vinculado con la comunidad. Bueno, pues vamos a hablar ahora sobre tecnología inmersiva con inteligencia artificial. Y como bien lo comentaron en la introducción, hay diferentes maneras de, creo que estoy con el micrófono activo, me parece. ¿Sí? Muy bien. Hay diferentes maneras de entender la tecnología aplicada a la educación. Diferentes formas. La tecnología inmersiva, cuando le agregamos ese apellido inmersivo, es una evolución en la manera como interactuamos con los contenidos, con las actividades, dentro de una virtualidad que cada vez más evoluciona. Me parece que es un tema adecuado para poder compartirlo en este segundo foro internacional sobre inteligencia artificial y educación, porque es muy bueno que estemos entendiendo hacia dónde está caminando la educación. He preparado para ello una presentación que consta de 5 partes
cada uno nos va a llevar de menos a más y nos va a ayudar a entender el momento crucial donde se encuentra la educación hoy y sobre todo lo pertinente que es para aquellos que están estudiando educación, para aquellos que ejercen como docentes e incluso para aquellos que se involucran en otras áreas de la educación, como por ejemplo la gestión, el diseño de políticas públicas o, por qué no, para quienes lideran esto en sus organizaciones e incluso a nivel nacional e internacional. El cambio como constante. Esto es algo que debemos tener siempre muy cerca de nosotros. Todo, todo lo que conocemos, indistintamente del lugar, del momento, está siendo impactada por la innovación. Y esto significa que así como hay grandes retos que debemos superar, entre ellas la brecha digital, donde pareciera que las personas que tenemos acceso a la tecnología, estamos en un nivel preferencial versus la que no lo tienen, también es una gran oportunidad para generar, sobre todo, momentos para saber aprovecharlos y poder marcar una diferencia y tener un gran diferenciador en este momento que estamos viviendo. ¿Qué cambia? La tecnología por sí sola cambia. La economía, la logística, la gestión y tantas cosas más que empiezan a ser impactadas por esta manera de entender a la innovación como un punto de partida para poder hacer las cosas mejor. Fíjense un poco los símbolos que están asociados a estas palabras. En el caso de la economía, hoy se habla de la criptoeconomía. En el caso de la logística, ya no basta solamente con la logística tradicional, la logística aérea a través, en este caso, de drones que pueden y que ya se están acercando para poder, y se acercan a nosotros para poder hacer entregas y demás, está cambiando la manera en cómo estamos percibiendo el mundo. Incluso en los viajes, y el símbolo no es menor, donde la carrera por conquistar otros planetas ya no es ciencia ficción, es parte de lo que estamos viviendo el día de hoy. Entonces, para entender la criptoeconomía, la logística aérea o los viajes entre planetas, la pregunta es, ¿nos estamos preparando para ese futuro? ¿O es que pensamos que este futuro está tan lejano que las cosas no van a cambiar, por ende, me quedo haciendo lo que estoy haciendo? Todo está cambiando. Colegas, estudiantes, amigos, todo está cambiando. Y si bien es cierto que hay una variedad de retos que superar, tenemos también una gran lista de oportunidades que debemos aprovechar. Pero hoy venimos a hablar de educación, del maravilloso mundo de la educación que está siendo cada vez más impactado por la tecnología, pero está despertando la conciencia de aquellos que lideramos instituciones, que impulsamos proyectos, que creamos espacios como este evento maravilloso. Y aprovecho a felicitar a la Universidad La Salle justamente por convocarnos a todos en este espacio donde la educación es protagonista. Ahora, ¿qué está pasando con la educación? La educación de hoy se encuentra desarrollándose en un mundo que se conecta con absoluta rapidez. El mundo conectado es el mundo de hoy, no el de mañana, que tal vez pueda estar hiperconectado, no el mundo de ayer, donde la conexión
no solamente de Internet, sino el mundo conectado a través de procesos, a través de pensamiento organizacional, de cultura. El mundo conectado es el mundo que debemos entender para saber a dónde debemos apuntar y cuáles son las estrategias que debemos diseñar para poder hacer que la educación llegue a más personas con la mejor calidad posible. Les voy a pedir en este momento que tengan sus teléfonos celulares cerca. A diferencia de algunas experiencias educativas donde se prohíbe el uso del celular, lo cual respeto, mas no entiendo, en esta actividad les pido por favor que tengan su celular a la mano. Los números también cuentan historias. Esta es una frase muy potente. Y les voy a pedir que escaneen este QR que vemos en pantalla y puedan ingresar a una plataforma en Internet que se llama Worldometers. Es un sitio en Internet que muestra estadísticas prácticamente en tiempo real de este mundo que está conectado, para entenderlo, para acercarnos, para que ustedes vean que si están haciendo educación, ya sea porque la están estudiando, porque la están ejerciendo, o porque están liderando procesos educativos, sepan el mar, el océano de oportunidades que existen el día de hoy para todos nosotros y por ende la responsabilidad que está asociada para poder despertar la conciencia de aquellos que hacemos educación. Espero que lo hayan escaneado. Si no, la sesión está siendo grabada, la van a poder percibir posteriormente. Tenemos, por un lado, los datos generales que están relacionados con la población en el mundo. Pero también tenemos otros datos que están más asociados al mundo digital, del pensamiento digital. Pero como hay muchos datos, voy a seleccionar algunos para empezar a entender dónde estamos. En un mundo donde hay más o menos 8.000 millones de seres humanos, hay quienes dicen que ya somos casi 10, vamos a suponer que estamos en 8.000 millones de personas, donde al día hay más nacimientos que muertes, no de la manera exponencial que creíamos que iba a pasar, sino, pero igual de manera sostenida. Estamos hablando del doble de nacimientos que muertes en el día. Es un mundo que sigue creciendo. Repito, tal vez no con la misma intensidad que lo veníamos haciendo los últimos 30 años, pero es un mundo que sigue creciendo. Hay más nacimientos que muertes por día. Pero si vemos el lado derecho, vemos la segunda flecha que estoy intentando remarcar. Vemos casi 6.000 millones de usuarios que tiene Internet. Y si comparamos 6.000 millones de 8.000 millones, estamos hablando que existe una penetración en el mundo de más del 70% de Internet. Es un número enorme. Antes de pandemia, colegas, amigos, estudiantes, la mitad del mundo estaba conectado en Internet. Es más, un poco menos de la mitad. Hoy estamos hablando de más del 70% de la población conectada en Internet. Es por eso que este tipo de actividades tienen sentido, porque aprovechamos el poder de la tecnología para estar conectados. Yo me encuentro en mi casa, o como dicen ustedes en México, en su casa, en Lima, y ustedes se encuentran en diferentes partes del mundo. Nos encontramos en diferentes partes del planeta. Entonces, entender que hay casi 6.000 millones de usuarios en Internet significa que hay 6.000 millones de oportunidades para hacer proyectos relacionados con tecnología, logística y, por supuesto, educación. Ahora, si comparamos esto, por ejemplo, con casi 2 millones de teléfonos o más de 2 millones de teléfonos que se venden por día y las búsquedas que superan las 3.000 millones de búsquedas que se hacen en Google por día, estamos hablando de un planeta y de un momento exponencial, con números cada vez más grandes.
Y es nuestro deber entender y estar cerca de lo que está pasando hoy en términos de cómo aprovechamos esto para que la educación sea de mejor calidad, que llegue a más personas y sobre todo que sea pertinente. ¿Eso qué significa? Que le sirva a la persona hoy, mañana y pasado mañana, indistintamente del lugar donde se encuentre, sino también a nivel de sus propias circunstancias. Entonces, entendemos que los números cuentan historias y esta historia es la que quiero que nos quede muy claro qué está pasando hoy y cómo podemos aprovechar esto para que nuestros proyectos lleguen a más personas, indistinto del lugar, el momento o la circunstancia en la cual se encuentran. Por supuesto, la educación es evolución y más allá del término que puede sonar a cliché, que pueda sonar repetitivo, la educación se encuentra en una transformación permanente. La manera en cómo se hace educación hoy no se parece a la que se hacía incluso durante la pandemia, ni se parece a la que se hacía hace 10 años. Y esto basado en un principio importante, y es que hoy manejamos más información que ayer, y por supuesto más información que hace 10 años. Y las generaciones nuevas manejan mucho más información a esa edad que nosotros mismos a esa edad. Por ende, no deberíamos ser tan crueles cuando hablamos de educación, condenándola como una disciplina que no se transforma. Se transforma y se transforma mucho, porque la gente se transforma cada vez más. Ahora, vamos a hablar sobre los últimos 20 años. 20 años en la mira, porque para entender el mundo de hoy, tenemos que entender de que esto es un continuo, que lo que estamos viendo el día de hoy no es un invento de la pandemia. Por el contrario, estamos hablando de una evolución natural de la tecnología aplicada a la educación. ¿Y esto por qué lo comento? Porque posterior a la pandemia, escucho organizaciones y personas muy improvisadas creyendo que lo que está ocurriendo el día de hoy es gracias al tiempo invertido durante la pandemia. Y no es cierto. Y no es cierto porque es un continuo. Y he dividido esta, vamos a llamarlo, esta cronología de tiempo, esta línea de tiempo, en bloques más o menos de 5 años. Hace casi 25 años atrás, la educación basada en tecnología era una tecnología o una experiencia que vamos a llamar la experiencia en laboratorio, ensayo y error. Algunas computadoras, alguno que otro contenido y un diálogo muy básico. Así se hacía educación con tecnología hace 25 años atrás. Por supuesto, los técnicos de computadora, los webmasters fueron roles muy representativos y las universidades no preparaban ni para técnico de computadora ni para webmaster. Eran disciplinas como hoy la inteligencia artificial que está en manos de mucha gente y no necesariamente a raíz de la formación de una universidad. 5 años después, la etapa de la moda. Los equipos se hicieron más portátiles, el contenido se hizo más multimedia, la flexibilidad de horario, y todo esto permitió que se convirtiera en una moda. Es más, el sector corporativo asumió esta manera de hacer capacitación que hasta el día de hoy el sector corporativo compite contra las universidades. No por algo, los títulos propios, sobre todo españoles, cobraron una dimensión interesante dentro del espectro de la educación como tal. 5 años después, la etapa de la curiosidad por lo responsivo, por utilizar cualquier dispositivo, la curiosidad por la nube, para poder tener el acceso a las aplicaciones desde cualquier lugar. Y lo que vemos debajo de cada etapa, lo que está en azul celeste, son distintos roles que fueron apareciendo mientras esto se convertía en una necesidad para las instituciones, para las personas. 5 años después seguimos evolucionando y hemos llamado esto la época de la necesidad. ¿Necesidad por qué? Por la analítica, por entender que la ciencia de datos para tomar decisiones en educación, la analítica del aprendizaje,
en este momento es una condición higiénica. ¿Qué significa eso? No es negociable. No podemos tomar decisiones sin datos. Y pensando, por supuesto, en la personalización de la experiencia, con la tecnología que había en el momento. 5 años después, la interactividad como un todo y, por supuesto, una agenda compartida. Los objetivos de desarrollo sostenible, si bien es cierto, ya tenían para el año 2020 5 años porque fueron creados y promulgados en el año 2015, tener una agenda común nos permite entender que podemos trabajar de manera colaborativa entre personas y organizaciones. ¿Qué ocurrió acá? Por supuesto, aparece la pandemia originada por el COVID-19, virus particular que nos hizo reflexionar sobre la manera en cómo hacemos las cosas. Y sí, ocurrió una potenciación de la tecnología, pero más no es un invento durante pandemia, de temas como inteligencia artificial, metaverso, blockchain, machine learning. Todo esto sigue siendo una evolución, es un continuo de los últimos 20 años, y seguramente alguien dirá no, de los últimos 40, y seguramente alguien dirá no, de los últimos 60 años. Lo que sí es cierto es que estamos acá. Les guste o no, les parezca o no, estén invirtiendo o no, estén tomando decisiones o no, nos encontramos acá. Este foro, de hecho, es un foro que tiene que ver mucho con inteligencia artificial. Y tiene que ver con inteligencia artificial porque estamos en este momento, y esto, colegas, amigos, estudiantes, va a seguir creciendo, va a seguir evolucionando. Y hoy vemos todo esto como grandes novedades, pero estoy seguro que dentro de 2 años veremos cosas que hoy ni siquiera nos imaginamos eh, que pueden existir. Y eso es lo maravilloso de utilizar todo esto para mejorar la propia experiencia de aprendizaje de nuestros estudiantes. Seguramente alguien levantará la mano y dirá, bueno, pero hay muchas cosas que la tecnología no suple. Y qué bueno que no la supla, porque ahí entra lo humano. Ayer escuchaba, veía en un TikTok, imagínense, un TikTok como una fuente de información. ¿Quién iba a pensar esto hace un par de años? Pero hoy es una realidad. Y veía a un científico chino que decía que las escuelas ahora tienen que enseñar aquello que la inteligencia artificial no es capaz de hacer. Y tiene que ver con el pensamiento creativo, tiene que ver con el pensamiento crítico, tiene que ver con el manejo de la incertidumbre, que nos hace muy humanos. Entonces, esto va a seguir creciendo y va a seguir creciendo como las novedades que hoy podemos ver y entender que son parte de la vida que estamos viviendo. Amigos, colegas, estudiantes, público general, invitados a esta sesión, saber identificar las novedades los ayuda a posicionarse mejor como profesionales. No se trata de enamorarse de las novedades, porque la novedad va a cambiar. Se trata de aprovecharlas y se aprovechan estudiándolas, tocándolas, utilizándolas para evitar esa mala actitud que a veces vemos en muchos profesionales que critican una tecnología sin haberla utilizado, o peor aún, repitiendo lo que otros dicen. ¿Qué novedades? Muchas. Hay novedades que ya son parte del día a día. Las impresiones en 3D están empezando a darnos luces sobre aquellas cosas orgánicas que van a poder ser impresas en el futuro. Pero más allá de ver el futuro, es la capacidad para prototipar aquellos elementos que van a ser impresos con esta tecnología, que además permite hablar de comunicación en 3 dimensiones. Es la filosofía que está detrás de metodologías como Lego, Serious Play, por ejemplo. Entonces, esta manera de entender el mundo invita a que ingenieros, arquitectos, paisajistas entiendan que el futuro, a través del prototipado,
también está evolucionando, pero médicos, enfermeros, nutricionistas, historiadores, literatos, cualquier disciplina también tiene la capacidad de prototipar aquellas cosas que una vez siendo impresas pueden ayudarlos a implementar acciones. Este mundo de las impresiones 3D es realmente fascinante. La criptoeconomía, indistintamente si usted está vinculado al mundo de la educación, no deja de ser un ciudadano, una persona que pertenece al planeta. La criptoeconomía es una manera en la cual las personas se vinculan al mundo de las finanzas. Entender sobre criptomonedas, entender sobre blockchain, entender sobre cadenas de datos codificados y demás, es el mundo hacia donde vamos. Y no hace falta, amigos míos, hacer un posgrado o una investigación profunda. Contenido sobre esto hay muchísimo. Y más si usted adquiere un wallet, una billetera electrónica, y empieza a entender este mercado de menos a más. No se trata de entender este mercado con los conocimientos amplios. Podemos ir de menos a más. Realidades mixtas, la capacidad de poder entrar a otras realidades utilizando los equipos que tenemos. Y esto es algo súper interesante porque las realidades mixtas tienen esa capacidad de poder hacernos entender que existen otras maneras de aprender, otras maneras de enseñar, a través de lo que yo puedo navegar y puedo ir percibiendo. Más adelante tenemos varios ejercicios para poder practicar con estas realidades. El metaverso, que está en la edad de piedra todavía. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que todavía hay un largo trecho, larguísimo trecho, para entender la gran capacidad del metaverso y el mundo de las realidades virtuales extendidas. Y más allá del uso y que cada vez, por cierto, los lentes son más pequeños, es entender que es un mundo lleno de posibilidades que tiene que ver con comunicación en altísima velocidad, que tiene que ver con entender el entorno y saber geoubicarse, tiene que ver con la capacidad de virtualizar procesos y, ¿por qué no?, incluso de vivir absolutas fantasías, viajar a otros planetas, comer comida que no existe, hablar con personajes del pasado, hablar con personajes del futuro. El metaverso es una manera distinta de entender el mundo que vivimos, y por eso digo que estamos en la edad de piedra. Imagínense lo que va a pasar dentro de unos años. El Internet de las cosas, la capacidad que tienen las cosas de conectarse a Internet y de asumir datos, de almacenar datos y procesarlos. Si usted coloca una palabra en Google, a los segundos están siendo bombardeadas sus redes sociales de servicios o productos asociados a esa palabra que usted colocó en el buscador. Y en algunos casos hasta usted puede hablar con alguien sobre algo, y seguramente les ha pasado, a los minutos le aparece una publicidad en su teléfono celular. Y es porque las cosas se conectan. Internet de las cosas es un futuro hermoso que nos va a permitir entender patrones de comportamiento, la manera en cómo interactuamos con la tecnología. Aquí solamente, en el espacio donde me encuentro en este momento, tengo 1, 2, 3, 4, 5 cosas conectadas en Internet. 5 cosas. Y se cree que para el año 2050, una persona promedio, va a tener 3 cosas cerca de su cuerpo conectadas en Internet. Hoy tenemos una cosa conectada a Internet, que es nuestro teléfono celular, pero dentro de muy poco vamos a tener al menos 3 cosas conectadas en Internet. Esto es algo impresionante. Todo lo que tiene que ver con el tratamiento de datos, Business Intelligence, BI. Si a usted le gustan los números y también le gusta hacer educación,
va a tener un futuro brillante, porque todo tiene que ver con los datos, en la manera en cómo los analizo, en la manera en cómo se procesa, en la manera como tomo decisiones a partir de lo que tengo. Y todo esto es parte del mundo donde vivimos, hasta llegar a este tema fascinante como lo es la inteligencia artificial. Es un tema que cada vez me sorprende. Cada día que pasa, aprendo más, entiendo más. Y todo esto tiene que ver porque hemos buscado la automatización de manera permanente. Hemos querido automatizar procesos, siempre. Les pregunto y por favor levanten la mano o piensen la respuesta. ¿Quiénes de ustedes usan su teléfono celular para programar la alarma y poder despertarse al otro día? Yo la utilizo. Hemos buscado automatizar procesos tan sencillos como ese durante toda nuestra vida. La gran diferencia de la inteligencia artificial versus otras tecnologías es su capacidad de activarse de manera autónoma. Todas las demás tecnologías, el teléfono celular, un televisor, un avión, necesitan a alguien que lo opere, que active los procesos. En cambio, la inteligencia artificial tiene esa capacidad autónoma y eso despierta curiosidad, en mi caso, pero también despierta cierta curiosidad inversa, el cuidado extremo que debemos tener gracias a la desconfianza que genera pues, la autonomía absoluta. La inteligencia artificial está siendo un gran catalizador. Nos está ayudando a pensar de manera exponencial, a todos. Y esto tenemos que atenderlo y entenderlo con absoluta responsabilidad, porque estamos viviendo momentos cruciales. A ver, yo les pregunto para entrar en este tema, ¿cómo era Internet en el año 2000? ¿Lo recuerdan? Para quienes somos contemporáneos, yo recuerdo el Internet bastante lento, no existían buscadores, había que colocar en el navegador Altavista, colocar www.loquesea.com a ver si eso existía, y las páginas tardaban en cargar 5 o 10 minutos. No como ahora que cargan en segundos, en milésimas de segundo. El Internet hace 25 años atrás, a finales en el año 1999, que es el Internet que yo vi en la universidad, en casa no teníamos Internet, por lo cual teníamos que ir al centro de datos de la universidad, porque allí sí existía. Era un Internet, pues, que tenía grandes ventajas de comunicación, que nos invitaba a soñar, pero varias limitaciones. Esa es la punta del iceberg. ¿Cómo es Internet hoy? ¿Qué tiene? ¿Qué nos ayuda a hacer? El Internet de hoy permite esta sesión, donde estamos conectados indistintamente del lugar del planeta donde nos encontremos. El Internet de hoy permite que la velocidad de conexión pueda verse reflejada en operaciones de cuerpo abierto, en la manera en cómo interactuamos con nuestros estudiantes, en la forma en cómo compramos, en la manera como interactuamos con el mundo. Ahora les pregunto, ¿cómo es la inteligencia artificial hoy? ¿Cómo la ven? ¿Les parece interesante? ¿Están haciendo cosas con IA? ¿O sencillamente están esperando a ver si esto pasa como moda? No va a pasar. Y les pregunto, ¿cómo será la inteligencia artificial dentro de 25 años? Esta comparación me trae recuerdos increíbles de cómo era Internet hace 25 años y cómo es Internet hoy. Pero también cómo es la inteligencia artificial hoy y cómo será dentro de 25 años. ¿Qué capacidades tendrá? ¿Qué proyectos estimulará? ¿Qué tipo de organización tenemos que tener para enfrentarnos a esta realidad? Y esto es algo que a mí particularmente me llena, me emociona, pero sobre todo me compromete a poner este tema sobre la mesa. Vamos con algunas definiciones.
aprovechando el tiempo, en los minutos que nos quedan. La IA intenta imitar el pensamiento humano. Lo que la convierte en inteligente es la capacidad de aprender. Una persona es inteligente si tiene capacidad de aprender. Lo mismo le sucede a la inteligencia artificial. Hay un punto de encuentro, hay muchas definiciones, pero imitar el pensamiento humano es un punto de encuentro para los teóricos. Y el generar acciones de manera autónoma brinda una cantidad de oportunidades. Siempre hemos buscado la automatización, se los comentaba al principio. Pero también tiene una cantidad de temores que están asociadas a la pérdida de control de las cosas. Eso es bastante humano. Cuando uno pierde el control de las cosas, genera un estrés importante. La pregunta es, ¿con cuál definición usted está de acuerdo respecto a la inteligencia artificial? ¿Ha leído algún autor? ¿Le parece bien esta? ¿Quiere crear una? Todo es bienvenido porque estamos en este momento creando las bases de lo que viene. Yuval Harari, el doctor Harari, tiene una conferencia en el canal de BBVA en YouTube. Ustedes lo pueden colocar como la historia de los imparables o pueden escanear este QR. Escaneenlo, por favor. Utilicen su teléfono para escanear este QR. Les pedí al principio que lo tengan listo para escanear. Y en esta explicación, Yuval Harari nos da y nos dice que la tecnología es impresionante, pero hemos creado una tecnología autónoma y eso genera una cantidad de riesgos. La tecnología no es ni mala ni buena por sí sola, va a depender de quién acciona esa tecnología, va a depender de la estrategia que está asociada justamente a esa tecnología. Pero si queremos hablar de un componente mucho más positivo, por favor escaneen esta imagen también. Cristina Aranda, fundadora de Woman Tech, en una conferencia también para BBVA, habla sobre cómo la inteligencia artificial está cambiando nuestro mundo. Esto es algo increíble porque habla de muchas cosas, entre ellas, cómo la inteligencia artificial ya es parte de nuestra vida y que no debemos enfrentarla, sino debemos aprovecharla. Eso es muy interesante. Todo esto para hablar de varias clasificaciones. Hay muchas clasificaciones de inteligencia artificial. Es más, ustedes pueden crear una también, como institución, como grupo, etcétera. Lo más importante de esta clasificación, vean por favor el último recuadro de cada clasificación. Autoconciencia, superinteligencia artificial, sistemas que actúan racionalmente, aprendizaje experto. Pareciera que esto es la construcción de robots que van a acabar con la humanidad. Realmente va a depender mucho de la estrategia que esté detrás y yo creo que vamos a acabar con la humanidad nosotros mismos. No necesitamos de nada más para hacerlo. Bueno, eso es un comentario un poco extremo. Lo que sí es cierto es que existen muchas clasificaciones. Y este es el momento para que ustedes puedan diseñar las propias, las que ustedes quieran, y que puedan perdurar, por supuesto, en el tiempo. La IA está en todo, en las búsquedas por Internet, en la conducción autónoma, en el diagnóstico médico, en la traducción de idiomas, es parte de la vida y cada vez más los vamos a seguir utilizando para entender que el mundo conectado, que el mundo que aprovecha Internet, que el mundo que aprovecha la capacidad que tenemos de tener acceso a la tecnología, nos empieza a facilitar la vida. Pero también hay otras formas: detección de fraudes, reconocimiento facial, la propia automatización de los hogares, o por qué no, una asistencia para la creatividad. La inteligencia artificial, amigos míos, colegas y estudiantes, es una tecnología maravillosa que hoy en día podemos verla como un gran recurso, como un proveedor de ideas, como un proveedor de información que procesa datos y demás. Pero al final de cuentas, la última milla, la vida real, los proyectos concretos, necesitan de nuestra mirada, de curar el contenido. Por eso es que por ahora podemos convivir. Pero siempre me hacen una pregunta, sobre todo en educación, si algún día la inteligencia artificial va a suplir a un maestro. Antes de conocer a Robot Sofía, que es la robot diseñada por Hanson Robotics de Arabia Saudita, que tuve la oportunidad de interactuar con la robot en noviembre del año pasado. Antes de interactuar con la robot, yo decía que no, que la inteligencia artificial nunca iba a suplir un docente. Pero después de tener esa experiencia con Robot Sofía,
Después de interactuar con ese tipo de tecnología, tengo una conclusión que la quiero compartir. Aquel docente que dicta la misma asignatura durante los últimos 5 años, que usa los mismos contenidos, que tiene las mismas actividades de aprendizaje. O sea, una persona que hace exactamente lo mismo va a ser fácilmente reemplazado por cualquier tecnología. Hoy hablamos de inteligencia artificial y de robótica, es posible que venga otra. Todo aquello que se pueda automatizar, la inteligencia artificial lo va a hacer mejor. Entonces, ¿con esto qué significa? Si usted es un profesor que desarrolla el pensamiento creativo, que estimula el pensamiento creativo en sus estudiantes, que genera experiencias de aprendizaje distintas, entonces usted tiene larga vida como docente. Pero si es repetitivo, no mejora contenido, siempre dice lo mismo, se para en el mismo lugar cuando va a clase presencial, usa las mismas estrategias cuando lo está dictando virtual, usted va a ser reemplazado por la inteligencia artificial. A mí no me cabe la menor duda. Así que es una carrera contra el tiempo. ¿Dónde aprendemos sobre esto? Tenemos este curso de Deep Learning. Escaneenlo, por favor, tómenle una foto para que lo tengan. Es sobre diseñar prompts en ChatGPT. Está diseñado por Deep Learning y la gente de OpenAI, los creadores de ChatGPT. Es un curso en inglés increíble, hermoso, gratuito. Seguramente ya hay versiones mejoradas, estoy seguro de ello. Ahí está uno para que lo puedan hacer. Tenemos otro para quienes somos del mundo de la educación. La UNESCO YESALC, en su campus UNESCO, tiene este curso que se llama ChatGPT, Inteligencia Artificial en Educación Superior. Ya lo han mejorado, hay versiones más nuevas, pero ahí está, lo pueden hacer, es gratuito y es para todos. O, ¿por qué no?, visitar la página de AI for Good para que vean todos los proyectos de inteligencia artificial aplicada a los objetivos de desarrollo sostenible. O sea, no solamente educación, a los 17 objetivos. Inteligencia artificial para aguas submarinas, inteligencia artificial para disminuir el hambre, inteligencia artificial para educación, inteligencia artificial para el relacionamiento. Es realmente impresionante lo que tiene AI for Good. Y por cierto, el próximo mes de julio, ojalá quienes se animen puedan asistir al evento global que va a ser del 8 al 11 en Ginebra. Esto es algo increíble porque van a poder ver cómo otras personas aplican inteligencia artificial para escribir libros, para hacer poemas, para solucionar problemas desde el punto de vista matemático, para abordar ecuaciones químicas. O sea, es una cosa realmente increíble. Y todo esto da pie a que la educación en evolución hoy habla sobre educación inmersiva, la manera en cómo las organizaciones podemos asumir esta tecnología para que la experiencia de aprendizaje sea a través de laboratorios virtuales, sea a través del uso de teléfono para hacer realidades mixtas, tiene que ver con el metaverso, tiene que ver con una manera distinta de hacer educación. Mis amigos de Plataforma A, de la organización Mais Educación, están liderando sin duda alguna este camino para poder aprovechar esta tecnología avanzada de contenidos y actividades para favorecer los procesos de enseñanza-aprendizaje. Con más de 3.5 millones de estudiantes entre todas las soluciones que tienen para las diferentes universidades, están intentando invitar a las universidades para que utilicen esta tecnología y la puedan sencillamente utilizar para mejorar sus procesos y sobre todo ser un gran diferenciador dentro de la estrategia de enseñanza y aprendizaje. Están trabajando con las 4 de las 10 mejores universidades de la región y seguramente esta diapositiva se va a actualizar porque cada vez son más las instituciones que se están sumando para entender qué es lo que tienen en Mais Educación. Por ejemplo, el TEC de Monterrey es un partner importante de esta organización y están generando contenido, experimentando con la tecnología, compartiendo esas experiencias con el resto. A mí me parece algo realmente increíble lo que hacen con el TEC. Pero vamos a verlo en la práctica. Saca sus teléfonos. Vamos a ver este video 360
Yo voy a hacerlo en tiempo real también. Aquí está. Bien, se escanea muy fácil. Las páginas abren. Ahí está abriendo. Estoy viendo el primero que dice Video 360. Esto es una manera de poder hacer educación inmersiva, de poder entrar en esta tecnología. A ver, ya está cargando, ya cargó. Estas experiencias se pueden mover con el teléfono. Y es una experiencia adicional de cómo normalmente tiene un sonido de fondo, lo estoy utilizando, y yo me puedo mover hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados, y poder sencillamente, pues, entrar, ¿no? Y caminar por este laboratorio, aquí lo vemos, es un laboratorio, ¿ok? Y puedo interactuar con las diferentes aplicaciones que tiene. La tecnología inmersiva tiene que ver con eso, con invitarnos a, a entrar para hacer una inmersión de la experiencia. O por ejemplo, tenemos objetos 360, eso también me parece interesante, voy a escanearlo, el segundo QR, porque los objetos 360 son una experiencia distinta. Permiten justamente agrandar, disminuir, jugar, observar diferentes elementos. El primero es de la epidermis, aquí está, ya lo estoy viendo, y puedo ampliarlo como quiera, puedo voltearlo, puedo verlo por arriba, puedo verlo por abajo. Esta experiencia realmente es maravillosa y esta es la última que a mí me gusta muchísimo, la que acabo de mostrar en el último QR. Véanlo, por favor, pueden tomar una captura de pantalla y es el corazón, ¿no? El corazón es increíble porque permite justamente ver desde el brazo cómo se va manipulando todo esto. Entonces, la inteligencia artificial es una tecnología emergente, sí, que está potenciando esta experiencia inmersiva. Permite que la tecnología y la creación de contenido sea más eficiente, que los casos que se muestran sean más reales, pero en especial tiene que ver con la capacidad que tiene la inteligencia artificial para procesar datos. Hoy podemos hacer todo esto porque la tecnología nos lo permite, porque la rapidez de Internet nos permite justamente aprovechar nuestros teléfonos celulares para ingresar a estos mundos o el uso de algún tipo de artefacto que nos permita vincularnos con otros escenarios. Hace 20 años esto no era posible. Imagínense lo que va a ser capaz el mundo de hacer dentro de muy poco. Y respetando el tiempo, por supuesto, me queda un minuto para finalizar esta presentación y estar atento a sus preguntas para poder responderlas. Les dejo mi cuenta de LinkedIn, desde la cual genero mucho contenido, dicto muchas conferencias, impulso cursos abiertos, gratuitos, para hablar sobre estos temas de manera mucho más puntual, haciendo énfasis sobre todo en el poder que tiene la tecnología aplicada a educación. Así que bueno, pues voy a dejar mi, mi cuenta de LinkedIn para que cualquiera de ustedes, por favor, podamos estar conectados. Quienes no tienen una cuenta en LinkedIn, ábranla, es una gran red para estar conectados de manera profesional. Para quienes ya lo tengan, bienvenido, aquí estamos. Con quienes ya esté conectado, me parece genial, y con quienes no, pues sencillamente espero que sea una buena y nueva oportunidad. Equipo, adelante, por favor, para el espacio de preguntas y respuestas. Gracias, maestro Rafael. Agradecemos mucho esta ponencia tan interesante. Vamos a ver si alguien tiene alguna pregunta. Recuerden que para poner sus preguntas está en la parte del menú inferior el espacio preguntas y respuestas. Nos pueden escribir ahí sus preguntas para que nosotros podamos exponerlas al maestro. Muy bien. Bueno, aprovecho, Andrea, si me permites, para saludar al público que está conectado por los diferentes canales de comunicación del evento y también para quienes vean esta actividad que está siendo grabada y que se va a publicar. Muchas gracias también por sus comentarios. Aquí se trata pues de compartir experiencias y sobre todo que en este intercambio podamos también estar todos más, estar todos más informados sobre lo que está pasando en el mundo de la educación. Adelante, por favor.
Aquí tenemos una pregunta de Rogelio Huitrón. ¿Qué carrera estudiaría usted en este momento de acuerdo a lo que nos explicó? Y gracias por su tiempo. Muy bien, una muy buena pregunta. Esa pregunta me la han hecho varias veces en los últimos 20 años de vida profesional y siempre ha ido cambiando. Y recientemente, por distintos motivos, he descubierto en la ingeniería industrial, por ejemplo, valores interesantes para prepararnos hacia el mundo, hacia donde nos dirigimos. Estudiaría sin duda alguna ingeniería industrial, no otra que tenga que ver más con ciencias duras, que son importantísimas, claro está, pero utilizaría o haría una carrera que me permita moverme de manera muy ágil en el mundo. La ingeniería industrial no solamente tiene componentes de ingeniería, sino un alto componente empresarial, organizacional, pero también es una disciplina que no corre riesgos o no corre tantos riesgos para equivalencia académica de títulos, habilitación profesional, ejercicio de la profesión como tal. Entonces, esa sería una. Y la otra, sin duda alguna, relaciones internacionales. Vivimos en un mundo ampliamente conectado, donde pues ya no interesa tanto dónde vivas, sino de la capacidad que tengas para entender la interculturalidad, las diferencias entre las personas. Entonces, sin duda alguna, haría las dos, hasta en paralelo, diría yo. Pero es una excelente pregunta. Gracias, Andrea. Muchas gracias, maestro. Antes de seguir con las siguientes preguntas, les recuerdo que en el chat está el link para registrar su asistencia. Recuerden que es importante para que quienes cubran cierta cantidad de asistencias se les va a dar un reconocimiento o un certificado blockchain. Sí. Continuamos. Javier Gaona López, ¿será que la inteligencia artificial ayudará a fomentar la equidad en la educación básica? Debería. Y debería porque al final de cuentas hemos querido que las tecnologías mejoren la vida que tenemos. Sin embargo, va a depender mucho de quienes lideran las organizaciones o de quienes ejecutan este tipo de tecnología. La tecnología no es ni buena ni mala. Al final la tecnología potencia toda nuestra capacidad como seres humanos. La tecnología en su momento fue un arco y flecha, y la tecnología sigue siendo el correo electrónico y hoy es la inteligencia artificial. Entonces va a depender mucho del tipo de uso. Lo que sí les puedo asegurar es que hemos hablado mucho de la personalización del aprendizaje, que tiene que ver mucho con la equidad, con la igualdad en un espacio educativo. Y no lo habíamos logrado porque la tecnología no lo permitía, pero la personalización del aprendizaje hoy empieza a tener avances significativos gracias a la incorporación de la inteligencia artificial y, por supuesto, de la tecnología inmersiva. Así que yo espero que sí, estamos trabajando para que así sea y espero que todo aquel que se sume a esto también estemos en esa misma sintonía. Caso contrario, sería muy lamentable. Una super tecnología aplicada para cosas malas o sencillamente que no sean eficientes para los grandes problemas que tenemos hoy como humanidad. Excelente, muchas gracias, maestro. Tenemos otra pregunta de Rebeca Guzmán Saldaña. Gracias, excelente ponencia. Respecto a aplicaciones en investigación e IA, ¿nos puede sugerir algunas relacionadas con la búsqueda del estado del arte sobre problemas de salud emergentes? Es una pregunta interesantísima y me encanta porque tengo contacto con Grupo CTO, es un grupo español con oficinas en varias partes del mundo que tienen un especial interés por el health tech, o sea, todo el tema de tecnología aplicada a la salud, al bienestar. Y resulta que la incorporación de la inteligencia artificial, por ejemplo, para temas de salud, es un hecho, no solamente para investigación, sino para detección, en este caso, de enfermedades, pronósticos clínicos, creación de nuevas medicinas, y sobre todo en la prevención.
que es algo muy importante, no tanto en la atención cuando ya la persona está enferma, sino en la prevención, o sea, en el uso de todo lo que sabemos, los datos que tenemos almacenados en los centros médicos. Toda esa información al final genera patrones de comportamiento. El analizar esos patrones de comportamiento manualmente es imposible. Tuvimos que haber creado esta tecnología para poder procesarlo de una manera más eficiente. Y estamos seguros que dentro de muy poco van a venir sorpresas, sobre todo para el tema de salud. Y si gustan, por favor ingresen a la página de AI for Good, la que mencioné. Es una página creada por Naciones Unidas y ahí van a ver una cantidad de eventos gratuitos relacionados con temas de inteligencia artificial y tecnologías emergentes para salud. Entonces, ahí está la información. Es algo realmente increíble. Así que, es más, si colocan hashtag IA Salud en LinkedIn, por ejemplo, van a poder ver a unos 5 o 10 expertos en español sobre esta incorporación de tecnología. Yo tengo relación, trabajo con dos de estos expertos y es realmente impresionante. Biomédicos trabajando con inteligencia artificial para soluciones en pacientes de todo tipo, de toda edad. Esto es realmente fascinante. Muy, muy buena pregunta. Gracias. Gracias, maestro. Tenemos otra pregunta de Eusebio Rubio. Con educación tenemos docentes que aún no acceden al uso de tecnología. ¿Un proceso para incentivar su uso con IA? ¿Tiene algún ejemplo de charlas? Encuentros considero no son asertivos. Muy bien. Yo los invito a que conozcan, y lo voy a colocar por acá, una plataforma que diseñé y creé junto con un equipo de expertos que se llama Atrevetech. Lo voy a compartir por el chat, me parece, creo que es lo mejor. Si no colocan atreve.tech, disculpe, perdón, pueden colocar ustedes eh, esta plataforma y sencillamente ingresar para que la conozcan. Y ahí estamos impulsando distintas iniciativas gratuitas en un formato de comunidad para poder invitar a aquellas personas que hasta ahora no han dado el paso. Hay muchas personas que todavía no han dado el paso y me preocupa más aún los estudiantes de educación, los que estudian educación, que todavía no tienen acceso a esta información y por ende no han generado el conocimiento al respecto, porque los estudiantes que van a recibir sí tienen acceso o lo van a tener. Entonces, esa brecha hay que eliminarla y para eso Atrevetech es un espacio donde ustedes van a poder prepararse de manera constante. A mediados del mes de noviembre salen los primeros programas gratuitos de inteligencia artificial. Entonces, esa es una manera para poder justamente ayudarlos a que este tipo de conocimiento esté más cerca de todos nosotros. Gracias, Andrea. Gracias, maestro. Aquí tenemos otra pregunta de Mario Gerardo Cruz Laiseca. Muy bien, muy buen día, excelente exposición. ¿Es cierto que DeepMind, comparada por Google, puede representar un riesgo para la humanidad? Sí, todo lo que tiene que ver con la web o con las iniciativas eh, profundas, oscuras, como se le llama, es porque no están reguladas o porque no están asociadas al marco de la ley. Y esto tiene un impacto sobre todo en la manera en cómo la gente accesa a lo que es prohibido. Hace muchos años lo prohibido era físico, revistas, literatura, etcétera. Hoy lo prohibido es digital y cualquiera que tenga acceso o que sepa navegar en esas aguas, pues puede nutrirse de esa información o, por qué no, compartir cosas y demás. Yo les pido, en ese caso, que sean muy conscientes de dónde están, dónde navegan y el rastro que dejan, porque nada de lo que se hace en Internet se puede borrar. Que no se utilice es una cosa, pero que no se borre es otra muy, muy distinta. Y esto tiene que ver
con la curiosidad que muchas veces sienten las personas por la deep web, ¿no? Que tiene que ver básicamente con otros mundos, con otras iniciativas, con otras características, con otros cánones de comportamiento que no necesariamente son muy buenos, sobre todo incluso para los muy jóvenes que pueden tener acceso a una información de la peor que nos podamos imaginar. Ahora, hay otras diferencias. Deep Learning, por ejemplo, es una página que tiene una cantidad significa aprendizaje profundo, tiene una cantidad de elementos positivos y demás, pero sobre todo va a depender mucho de la gente. Y cuiden a los más niños, cuiden a los jóvenes e incluso cuiden a los adultos que a veces frecuentan estos espacios desconociendo las consecuencias que pueden ser graves, no solamente graves desde el punto de vista cognitivo, por aprender algo o ver algo que es realmente impactante, sino que esto también puede tener implicaciones desde el punto de vista legal. Y esto es algo que debemos, pues, ante todo evitar sin necesidad. Mucha gente que es condenada o que es involucrada en procesos delictivos no son los causantes directos, sino que estuvieron en el lugar y en el momento menos indicado. Y ahora con Internet eso pareciera que está al alcance de un clic, en un correo, un enlace, cualquier cosa que la persona reciba, y sencillamente el hacer clic ya te incrimina, te implica de manera directa con lo que está sucediendo. Eso hay que evitarlo también a toda costa. Excelente, maestro. Tenemos otra pregunta de Claudia Donají Martínez. ¿Cómo apoyamos a nuestros docentes a vencer la resistencia de usar la IA? Wow, esa pregunta ha variado en los últimos 20 años. Antes hablábamos recuérdenlo, el uso, por ejemplo, de plataformas LMS, ¿no? Hace 20 años atrás. Hace 10 años hacíamos la misma pregunta, pero con redes sociales. Ahora la hacemos con inteligencia artificial. Miren, yo quisiera ser realmente más optimista con este tema de qué pasa con los docentes que todavía se resisten y si van a tener más espacio para vivir en su resistencia. Eh, yo creo que no. Creo que ya es un tema incluso de supervivencia laboral, porque las instituciones están empezando a entender que no solamente esto para docentes, sino para todo el cuerpo administrativo de las instituciones. Y veo por un lado, desde el punto de vista personal, que es una decisión que el docente ha tomado, lo aleja de una cantidad de posibilidades con sus estudiantes, porque sus estudiantes sí la están utilizando. Y esa brecha es malvada, no es correcta, no es buena, porque pone al profesor en una situación de desventaja, incluso lo coloca en una situación eh, que, que lo puede desmotivar de una manera muy radical. Segundo, perderse la oportunidad de aprender sobre lo nuevo es un error, y lo ha sido siempre. El docente que hoy ejerce en algún momento fue estudiante, y como estudiante incluso de educación o de cualquier disciplina, despertó la curiosidad por lo nuevo. ¿Qué pasa ahora que no despierta la curiosidad por lo nuevo? O sea, ¿qué está ocurriéndole a la persona para no dar ese paso? Pero todo tiene que ver, eh, o tiene que ver mucho con la institución, con la cultura organizacional de las instituciones. Si la innovación, el testeo, la comprobación científica es parte de la gestión, naturalmente cualquier docente, sean mayor o no mayor, va a tener eso, va a ser parte de su ADN. Si la institución no le interesa, se cierra, condena a los nuevos, no invierte en proyectos, por supuesto, ese va a ser el comportamiento de sus docentes, pero no de sus estudiantes. Eso es una variable que nadie puede controlar, porque la innovación está en manos de la gente. Tal vez no esté en manos ni en la cabeza de los políticos, ni de los empresarios, ni siquiera de los líderes educativos, pero sí está en manos de los estudiantes. Y eso es algo que debemos tener súper claro.
Muchas gracias, maestro. Tenemos otra pregunta, es de Mario Gerardo, en continuación con la que hizo anteriormente. Y dos, ¿considera que la IA puede ayudar en la lucha contra el cambio climático? Muchas gracias. Totalmente. Yo tengo una conferencia que preparé sobre inteligencia artificial y desarrollo sostenible, la dicté hace un mes y medio en Cartagena, Colombia, y tiene que ver con datos concretos de cómo la inteligencia artificial puede optimizar procesos que a su vez impacten de manera muy positiva en el medio ambiente. O sea que la respuesta es sí, y así como para medio ambiente, sí para salud, sí para historia, sí para matemáticas, sí para educación. O sea, sí para muchas cosas. Excelente, muchas gracias. Y por último, tenemos una pregunta de Cintia Elizabeth Pacheco Marín. Trabajo en la aplicación de programas educativos en comunidades pequeñas en el sureste de México, que busca llevar el uso de nuevas tecnologías a los jóvenes. Y es muy difícil implementar por diversos obstáculos. En primer lugar, el acceso a Internet. Por supuesto, el ánimo de las chicas y los chicos se va abajo cuando les hablo de IA, pero no pueden interactuar realmente con ella. ¿Alguna estrategia desde la desconexión? ¿Cómo incentivamos la cultura digital a estas comunidades? A ver, si bien es cierto, más del 70% del mundo está conectado en Internet, hay un 30% que no lo está. Y ese 30% no lo tenemos en África o, o en un pueblo escondido en nuestros países. Hay desconexión en Internet en las zonas urbanas incluso. O sea, es un problema que lo tenemos ahí latente. Por cada 10, 7 tienen Internet, 3 no. Entonces, al final sigue siendo un número evidente. Hay una cantidad de tecnología que se está implementando para uso de inteligencia artificial no conectada en Internet. Es muy costosa. Es muy costosa porque la inteligencia artificial procesa datos del mundo y son grandes almacenes físicos donde esos datos llegan y se procesan, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es una cantidad enorme de datos, muy grande. Imagínate que es esto. Entonces, para poder transportar una tecnología a los lugares donde no hay internet, tiene que ser algo, imagínate, de este tamaño, ínfimo. Entonces, ¿cómo hacemos para que todo esto entre en eso? Es un proceso también que cada vez más se está logrando. Cada vez el almacenamiento ocupa, el mismo almacenamiento ocupa cada vez menos espacio físico. Sin embargo, estas iniciativas son bastante costosas, pero existen. Ahora bien, ¿cómo hacemos para conectar a los que no están conectados? Es una pregunta que tiene toda la vida haciéndose, hasta que yo al menos encontré una respuesta. Si la inversión privada no está acompañada de políticas públicas e inversión pública, es imposible conectar a los no conectados. No se trata de llevar un módem o de contratar o de tener una de las antenas de la gente de Elon Musk, ¿no? Que tiene estas antenas de internet satelital que son increíbles, que las puedes comprar y demás. Porque así vas a conectar a 10, 20, 50 personas. Estamos hablando de millones que no están conectadas. Entonces tiene que haber inversión pública y demás. ¿Qué ocurre en esto? Y ya para cerrar, si usted está realmente interesada y quiere generar un cambio, lidere estas transformaciones con el sector privado y motive que esta discusión llegue a los organismos donde se toman decisiones. Congreso de la República, Presidencia, ministerios y demás. De lo contrario, no lo va a poder resolver, se va a frustrar y esa desmotivación de esos estudiantes va a crecer en el tiempo. Y eso es parte de la brecha que debemos superar todos. No es un trabajo solamente de usted, es un trabajo en colectivo. En las conferencias que dicto, en los cursos que desarrollo, en los líderes con los cuales me vinculo para mis proyectos día a día, este tema siempre lo traigo a la mesa. Y cuando hablo con políticos, sobre todo, intento fijar esta posición. Algunos entienden, otros no, algunos les interesa, otros no. Pero es un trabajo que no debería agotar. Entonces, ¿existe tecnología offline? Sí, bastante costosa por la que te acabo de mencionar, pero existe. Eh, y mi invitación es más que centrarte en ver cómo mejora la tecnología, que va por un camino distinto,
impulsemos las políticas públicas necesarias y la inversión local, privada, generemos estos espacios para que esto pueda convertirse en una realidad. Hace 10 años, Google, y lo hizo en varios países, yo llegué a verlo en Perú, llevaba internet con una tecnología de globos, ¿no?, que estaban anclados a la Tierra y daban internet a toda una comunidad, pero enorme, enorme. Estamos hablando de miles de personas. Y eso lo hizo Google a partir de una petición comunitaria, y lo hizo en varios lugares, incluyendo no solamente Perú, también se hizo en Brasil. Eso está como antecedente. Hay que tocar la puerta. Tocar la puerta no es entrar, pero ¿qué tal si abren esa puerta? No se conformen con lo que hay. Busquen alternativas. Tenemos que movernos. Gracias, Andrea. Excelente, maestro. Pues le agradecemos mucho esta ponencia tan interesante. Yo en este momento voy a compartir la pantalla para mostrarles su constancia. La Universidad La Salle Nezahualcóyotl otorga la presente constancia al maestro Rafael Martínez Campoblanco por su participación en el encuentro académico y segundo Foro Internacional de Inteligencia Artificial 2024, impartiendo la conferencia Tecnología Inmersiva con IA. Esta constancia se la haremos llegar posteriormente a través de correo electrónico, y en este momento cedo la palabra al maestro Alberto Pérez. Maestro Rafael, pues mire, le presento al grupo en el que estábamos. Aquí estuvimos, maestro, siguiendo su conferencia, muy buena, y muchísimas gracias por todo lo que nos enseña y nos muestra el día de hoy. Un abrazo, Alberto, a ti, y que estamos conectados ya por otras plataformas, y sobre todo a las personas que están en el salón. Para mí ha sido un honor haber estado en este inicio del segundo Foro Internacional sobre Inteligencia Artificial y Educación. Un abrazo para todos. Gracias, profesor. ¿Tiene alguna pregunta? A ver, una ya. Sí. Última pregunta, maestro, perdón. Buenas tardes. Cuente, sí. De acuerdo a su experiencia, ¿qué criterio tiene, de acuerdo con mi pregunta, en un futuro, cómo podía lidiar con Alberto, no se escucha muy bien. ¿Podría acercarse un poco más, por favor? Dice que cómo podría lidiar con acciones negativas de la inteligencia artificial en el entorno educativo y laboral? Perdón, ¿lidiar con qué? Con los aspectos negativos en el entorno educativo y laboral de la inteligencia artificial. Bien, muy bien. Es una gran pregunta, porque lo organizacional tiene mucho que ver. Hoy yo los invito a que la utilicen, sobre todo la inteligencia artificial generativa, que está fácil. ChatGPT, Gemini, Bard, hay muchas, Mindjourney, DALL-E, que las pueden utilizar ustedes porque son súper intuitivas, porque la inteligencia artificial que viene va a ser bastante compleja. Al utilizarla, ustedes van a ser altamente competitivos, y por ende van a ser muy apreciables en sus organizaciones. Aquella persona que se quede en el camino, aquella persona que no utilice todo esto que está hoy a disposición de nosotros, va a quedarse rezagada, y eso va a impactar de manera negativa en las relaciones interpersonales, en el clima organizacional y demás. Ese es problema del que no se quiera sumar a este mundo. No es problema nuestro, es problema del que no se quiera sumar. Ustedes avancen. Ahora bien, hasta los problemas dentro del ámbito educativo y del ámbito organizacional ya se están tratando con inteligencia artificial. Usted pregúntele a la guía le va a responder. Tal vez no le guste la respuesta, mejore su pregunta, pero cada vez más esta tecnología tiene esa capacidad de evolucionar, y estoy seguro que le va a dar respuestas cada vez más concretas, más coherentes, y sobre todo le va a ayudar
para que estos aspectos negativos, sea del mundo laboral o sea del mundo educativo, sencillamente disminuyan. Esto, queridos amigos, Alberto y estudiantes y colegas, la inteligencia artificial no es un enemigo, es un gran recurso, es algo que te va dando información, procesando millones de datos, miles de millones de datos, y convirtiendo eso en un producto de manera rápida, que no significa que sea lo correcto, porque tiene todavía muchas fallas, pero en la medida que nosotros corregimos también a la IA, en la medida que mejoramos las preguntas, en la medida que mejoramos las búsquedas, la respuesta que nos va a dar va a ser cada vez más coherente, con lo cual disminuirá, estoy seguro de ello, todos esos aspectos negativos de la formación que están vinculados a la educación o, por qué no, al ejercicio profesional. Bueno, muchas gracias y ha sido para mí un gusto estar con ustedes. Que viva México y seguimos en comunicación. Muchas gracias, maestro. Gracias a todos y nos vemos en las siguientes ponencias.